La lluvia comenzó antes de que el taxi se detuviera frente al edificio. Min-hun lo notó como una señal. No supo de qué. El edificio no tenía nombre visible desde la calle. Solo un portero de traje oscuro que lo esperaba sin sonreír, con un paraguas negro ya abierto, como si supiera exactamente a qué hora llegaría. Nadie le había dicho cómo saberlo. El ascensor era diferente a cualquier ascensor que Min-hun hubiera visto. No tenía botones normales. Solo una tarjeta magnética, un panel de vídeo y un número. El último piso. Subió solo. Y mientras subía, sintió algo que no supo nombrar en ese momento. No era miedo exactamente. Era más parecido a la sensación de estar a punto de cruzar una puerta que no se puede volver a abrir desde el otro lado. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al interior del penthouse. Sin pasillo, sin recepción, sin nadie esperándolo. Solo silencio y una ciudad entera de luces al otro lado de los ventanales. Min-hun entró despacio. El apartamento era enorme de una manera que no se sentía como lujo. Se sentía como vacío con dinero encima. La sala tenía muebles perfectos, cuadros que probablemente valían más que todos sus años de renta combinados, y una mesa de comedor con la cena todavía servida. Intacta. 2 platos. Uno sin usar. Uno con la silla ligeramente apartada, como si alguien se hubiera levantado en medio de la comida y simplemente no hubiera regresado. Min-hun se quedó mirando esa silla por más tiempo del que era razonable. Entonces lo vio, de espaldas, junto a los ventanales, un hombre de pie en la penumbra, mirando Seúl desde las alturas como si la ciudad le debiera algo que todavía no había pagado. No se movió cuando Min-hun entró. No giró la cabeza. No hizo nada. Solo siguió mirando afuera, con las manos ligeramente cruzadas detrás de la espalda, en una postura tan quieta que por un segundo Min-hun pensó que tal vez era una figura. Un maniquí. Algo decorativo. Entonces habló. «Eres el 7º este año». Su voz no era fría exactamente. Era cansada, profundamente cansada, de una manera que no tenía que ver con el sueño. Min-hun no respondió de inmediato. Procesó las palabras. El 7º. 7 personas en menos de 12 meses. 7 personas que habían estado exactamente donde él estaba ahora, mirando la misma espalda, escuchando la misma voz, y en algún momento entre hoy y un mes después, habían decidido no volver. ¿Cuánto tiempo crees que durarás? Min-hun pensó en su cuenta bancaria. Pensó en los 3 meses de renta atrasada. Pensó en la llamada de su madre la semana anterior, fingiendo que todo estaba bien con esa voz específica que usan las madres cuando saben que nada está bien. No lo sé, respondió honestamente. Hubo una pausa. El hombre junto a la ventana giró la cabeza levemente. No suficiente para mirarlo de frente. Solo suficiente para que Min-hun viera el perfil. Kang Tae-jun, 32 años. Heredero único del grupo Kang, uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur. Min-hun había buscado su nombre en Internet antes de venir, como cualquier persona razonable haría antes de mudarse con un extraño. Los artículos eran formales. Las fotos eran de eventos corporativos. La expresión en todas las imágenes era exactamente la misma, controlada, distante, perfectamente presentable. Pero ninguna foto había capturado esto. Este cansancio específico. Esta manera de pararse junto a una ventana oscura como si llevar la noche encima fuera algo que había aprendido a hacer porque nadie más lo haría por él. Tu habitación está al final del pasillo izquierdo, dijo Tae-jun. Eso fue todo. Giró la vista de regreso a la ciudad. Y Min-hun entendió que la conversación había terminado sin que ninguno de los dos se hubiera movido del lugar donde estaba. Esa primera noche, Min-hun no durmió bien. No porque la cama fuera incómoda. Era la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, lo cual era un problema diferente, el tipo de problema que te hace sentir que no perteneces al lugar donde estás. No durmió bien porque a las 3 de la mañana escuchó pasos. Lentos, regulares, en el pasillo afuera de su cuarto. Fue hacia la puerta. La abrió apenas. Tae-jun caminaba de regreso a su estudio, con una taza de café en la mano, vestido todavía con la misma ropa del día. No había dormido, o si lo había hecho, no por mucho tiempo. No notó que Min-hun lo observaba. O tal vez sí lo notó y simplemente eligió no decir nada. Min-hun cerró la puerta despacio. Y se quedó de pie en la oscuridad de su habitación pensando en algo que no tenía forma lógica todavía, solo una intuición vaga y ligeramente inquietante. Este hombre no sabía cómo descansar. Los primeros días fueron extraños de una manera difícil de explicar. No había reglas escritas. El asistente anterior había dejado un documento en el escritorio del estudio, 8 páginas llenas de instrucciones, horarios
preferencias y notas al margen escritas con letra cada vez más pequeña como si quien las escribió hubiera ido reduciendo sus expectativas progresivamente. La última nota decía solo: no hagas preguntas personales. Min-hun la leyó 2 veces. Luego la dejó en el cajón y decidió aprender solo. Tae-jun se levantaba a las 5:30. Desayunaba poco o nada. Salía antes de las 7 en un auto con cristales polarizados acompañado de un guardaespaldas alto que nunca sonreía y que miraba a Min-hun cada mañana con una expresión que decía claramente: «Todavía no entiendo por qué sigues aquí». Regresaba tarde, a veces a las 10, a veces después de medianoche, una vez a las 3 de la madrugada, con una expresión tan plana que Min-hun no supo si estaba tranquilo o completamente agotado por dentro. El penthouse siempre estaba limpio. Un equipo llegaba cada 2 días. Eran profesionales que trabajaban en silencio absoluto y que miraban a Min-hun con la misma expresión moderadamente sorprendida de todos, como si no esperaran verlo todavía. Min-hun comenzó a entender que su existencia continua en ese lugar era considerada un evento menor, pero estadísticamente notable. La segunda semana, cometió su primer error. Tae-jun había llegado tarde. Min-hun había pedido comida, algo simple, 2 porciones porque le pareció razonable, y la había dejado en la mesa antes de irse a su cuarto. A la mañana siguiente, encontró los recipientes vacíos en el fregadero, perfectamente lavados. No hubo comentario. No hubo agradecimiento. Pero Min-hun notó que ese día, por primera vez, Tae-jun no salió sin desayunar. Había una taza de café sobre la isla de la cocina cuando Min-hun llegó a las 6:30. Solo una. Pero Tae-jun estaba de pie leyendo algo en su teléfono. Y cuando Min-hun entró, hubo una pausa de medio segundo que no significaba nada objetivamente, pero que a Min-hun le pareció que se significaba algo. No supo qué. El guardaespaldas se llamaba Director O. Al menos eso era lo que todos le decían. No tenía otro nombre aparente. Era un hombre de unos 40 y tantos, con la constitución de alguien que había tomado decisiones físicas muy serias durante décadas y con una manera de evaluar a las personas que hacía sentir que lo había hecho miles de veces y que raramente le sorprendía el resultado. La tercera semana, se detuvo junto a Min-hun en el pasillo. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó directamente. No era una amenaza. Era curiosidad genuina, del tipo profesional. «Necesito el trabajo», respondió Min-hun. Director lo miró por un momento. Todos los que vinieron antes también. Min-hun no respondió. Director asintió ligeramente, como si eso confirmara algo que todavía no había decidido si era bueno o malo, y siguió caminando. Fue durante la 4ª semana cuando empezó a notar las cosas pequeñas. La primera, Tae-jun sabía cómo tomaba el café. Min-hun no recordaba haber mencionado esto. No había razón para que lo supiera. Pero un martes por la mañana, había una taza sobre el mostrador de la cocina, preparada exactamente como a él le gustaba, con la cantidad precisa de leche y sin azúcar. Y cuando preguntó quién la había hecho, el silencio que siguió fue suficiente respuesta. La segunda, Tae-jun notaba cuando no comía. Min-hun había tenido un día difícil. Nada dramático. Solo el tipo de día en que todo pesa un poco más de lo normal y comer parece un esfuerzo innecesario. A las 8 de la noche, había una caja de la panadería que Min-hun había mencionado de pasada 3 semanas antes sobre la mesa de la cocina. Sin nota, sin explicación. Simplemente ahí. Min-hun se quedó mirándola por un momento. Luego la abrió. Pan de queso. Exactamente el que había mencionado. Esa noche, cuando Tae-jun pasó por el pasillo, Min-hun estaba sentada en la cocina comiendo. Tae-jun no se detuvo. No dijo nada, pero minoró el paso por exactamente 2 segundos antes de continuar hacia su estudio. Esos 2 segundos, Min-hun decidió que contaban. El primer mes pasó. Min-hun seguía ahí. Esto generó una reacción discreta pero perceptible en el personal. La señora Jun, que coordinaba el calendario de Tae-jun desde una oficina en otro piso del edificio, lo llamó una mañana con una voz que mezclaba eficiencia profesional con algo que sonaba peligrosamente cercano al alivio. «El señor Khan no ha cancelado ninguna reunión esta semana», le dijo. Min-hun no entendió por qué eso era relevante para él. «Normalmente cancela 2 o 3 cuando los nuevos asistentes generan fricciones domésticas», explicó la señora Jun, con el tono de alguien que ha aprendido a hablar con mucho cuidado alrededor de ciertos temas. «No ha generado fricciones», dijo Min-hun. «Exactamente», respondió la señora Jun. Y colgó. Fue alrededor de la 6ª semana cuando Tae-jun le habló por primera vez de manera que no era una instrucción. Era tarde. Min-hun estaba en la sala con un libro, y Tae-jun llegó del trabajo con esa energía específica de alguien que ha tenido un día largo de una manera particular,
no físicamente agotado, sino agotado de las personas, del tipo de cansancio que viene de estar rodeado de gente todo el día sin realmente estar con nadie. Se sirvió un vaso de agua. Se quedó de pie junto a la isla de la cocina. Min-hun siguió leyendo, o fingió seguir leyendo. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Tae-jun. Una pregunta simple. La primera pregunta simple que le había hecho en 40 días. Min-hun levantó el libro para que pudiera ver la portada. Tae-jun la miró. ¿Es bueno? Todavía no lo sé, dijo Min-hun. Estoy en la mitad. Tae-jun asintió. Bebió el agua. Se fue a su estudio. Pero esa noche, durmió. Min-hun lo sabía porque no escuchó pasos en el pasillo. Y el silencio de esa noche tenía una textura diferente a todos los silencios anteriores. Era más liviano. Un poco. Solo un poco. Pero Min-hun lo notó. Hubo una tarde en que todo casi se rompió antes de empezar a construirse. Min-hun encontró un sobre en su escritorio. Su nombre en la portada, escrito con la letra perfectamente controlada que ya había aprendido a reconocer. Adentro, una revisión de contrato. Un aumento significativo. Y una cláusula nueva al final, escrita en lenguaje corporativo que tardó varios minutos en decodificar, pero que básicamente decía que su presencia en el penthouse sería considerada permanente mientras él decidiera continuar, y que el acuerdo de confidencialidad incluía ahora protección de su imagen pública en caso de exposición mediática relacionada con su empleador. Min-hun leyó esa última parte 3 veces. Exposición mediática. Protección de imagen. Fue al estudio de Tae-jun. Tocó la puerta. Tae-jun dijo que entrara sin levantar la vista de los documentos. ¿Por qué hay una cláusula de protección mediática en mi contrato?, preguntó Min-hun. Hubo una pausa. Tae-jun dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Por fin levantó la vista. Y Min-hun vio algo en su expresión que no había visto antes. No era culpa exactamente. Era algo más complicado. Algo que tenía la forma de una explicación que llevaba mucho tiempo sin ser dicha. Siéntate, dijo Tae-jun. Prefiero estar de pie. Otra pausa. Las personas que trabajan directamente para mí son ocasionalmente fotografiadas. Comenzó Tae-jun. Por periodistas. Por personas que buscan ángulos de presión sobre mi familia. Es una precaución estándar. ¿Por qué nadie me dijo esto antes de firmar el contrato original? Porque la mayoría no dura lo suficiente para que sea relevante. Min-hun procesó esto. ¿Y yo? Tae-jun no respondió de inmediato. Miró los documentos sobre su escritorio. Luego dijo, con esa voz suya que nunca subía el volumen pero que podía cambiar de peso en medio de una oración. Tú sí. Min-hun salió del estudio. Necesitaba aire. Fue a la terraza, que era básicamente otra sala al exterior, con plantas que alguien cuidaba pero que nunca eran de Tae-jun. Y Seúl abajo, brillante y enorme e indiferente. Se quedó ahí un rato largo, pensando, en el dinero, en el contrato, en los 6 anteriores, en la cláusula, en los 2 segundos que Tae-jun había minorado el paso frente a la cocina, en el pan de queso, en el café preparado exactamente como a él le gustaba. Ninguna de esas cosas era sencilla de juntar en una sola imagen, pero tampoco podía ignorarlas. Director apareció eventualmente. Como siempre parecía hacerlo cuando las cosas se complicaban, silenciosamente, desde un ángulo que no era el que uno esperaba. Se apoyó en la baranda a su lado. ¿Va a irse?, preguntó. No lo sé. Los otros se fueron cuando descubrieron esa cláusula. ¿Cuántos la descubrieron? 4. ¿Y los otros 3? Director lo miró. Se fueron por otras razones. Min-hun esperó. Director no elaboró. Pero algo en su manera de callarse decía que las otras razones no eran malas razones. Eran simplemente razones humanas. El tipo de razones que tienen que ver con estar demasiado cerca de algo que no sabes cómo manejar. Esa noche, Min-hun no salió del penthouse. Se quedó en su cuarto un rato. Luego salió a la cocina. Preparó 2 tazas de té y llamó a la puerta del estudio de Tae-jun. ¿Qué? Traje té. Silencio. No pedí té. Lo sé. Pausa larga. Entra. Min-hun entró y dejó una taza sobre el escritorio, lejos de los documentos, en el espacio específico que claramente estaba pensado para algo exactamente de ese tamaño. Tae-jun lo miró. No la taza. A él. ¿No va a preguntarme nada más?, dijo Tae-jun. No esta noche, respondió Min-hun. Y se fue. Tae-jun no llamó para que regresara. Pero cuando Min-hun pasó por el pasillo 40 minutos después, vio la luz del estudio todavía encendida y escuchó algo que no esperaba. Silencio.
No el silencio de alguien trabajando. El silencio de alguien simplemente sentado. Esa diferencia, Min-Hun ya había aprendido a escucharla. Las semanas que siguieron tuvieron una calidad diferente. No dramáticamente, no con grandes gestos ni conversaciones largas, sino de la manera en que cambia la temperatura de un cuarto cuando alguien deja de intentar que esté frío. Tae-jun comenzó a llegar un poco más temprano. No siempre, no de manera que alguien externo pudiera graficar y llamar patrón. Pero Min-Hun lo notó. Un martes llegó a las 9:30. Un jueves a las 9. Una semana llegó a las 8:15 y se quedó de pie en la sala mirando la ciudad, pero de una manera diferente a aquella primera noche. No como si la ciudad le debiera algo, sino simplemente mirándola, como alguien que por fin tiene un momento para hacerlo. Min-Hun estaba en la cocina esa noche. No habló, no interrumpió. Solo hizo lo que estaba haciendo, que era preparar la cena, y dejó que el silencio entre ellos existiera sin intentar llenarlo con nada. Tae-jun se sentó a la barra de la cocina, sin que nadie lo invitara, sin anunciarlo, simplemente se sentó. Y así cenaron esa noche, Min-Hun de un lado del mostrador y Tae-jun del otro, con Seúl afuera y la lluvia comenzando de nuevo, y ninguno de los dos diciendo mucho pero ninguno sintiéndose solo en eso. Fue después de esa cena que Directoro le dijo algo que Min-Hun no esperaba. Estaban en el estacionamiento del edificio, Min-Hun esperando un taxi para un mandado personal, y Directoro fumando apoyado en el auto de Tae-jun con la postura específica de alguien que fuma no por placer sino por necesidad de tener algo que hacer con las manos mientras piensa. «Lleva más tiempo aquí que cualquier otro», dijo Directoro. «Lo sé. ¿Sabe por qué se van?» Min-Hun lo miró. Directoro exhaló despacio. «¿No es por él?», dijo. «No exactamente». «Entonces...» «Es por lo que empieza a importarles». Min-Hun no respondió. «Estar cerca del señor Kang», continuó Directoro, «eventualmente hace que las personas empiecen a querer algo de él que él no sabe dar. No porque no quiera, sino porque no sabe cómo. Y cuando se dan cuenta de eso...» Se detuvo. «Se rompen», completó Min-Hun. Directoro lo miró por un segundo. «O se van antes». El taxi llegó. Min-Hun subió. Y durante todo el trayecto se quedó mirando por la ventana pensando en esa frase. Lo que empieza a importarles. Pensando en si ya era demasiado tarde para que eso no le aplicara a él. Había una habitación en el penthouse que siempre estaba cerrada. No con llave visible. Solo cerrada. Al final del pasillo derecho, pasando el segundo baño, donde el pasillo hacía un giro que nadie tenía razón de tomar. Min-Hun la había notado desde el primer día. No porque fuera obvio que estaba cerrada, sino porque era la única parte del apartamento que no tenía una función visible. Todas las otras habitaciones existían para algo. Esta simplemente existía. Un mes después de haber llegado, durante una tarde en que Tae-jun estaba en reuniones y el apartamento era completamente suyo, Min-Hun caminó hasta esa puerta. La tocó. No intentó abrirla. Solo la tocó. Era madera real, del tipo pesado y sin resonancia que absorbe el sonido en lugar de devolverlo. Regresó a la sala. Esa noche, durante la cena que cada vez más era una cena compartida sin haberlo decidido explícitamente así, Min-Hun preguntó, «¿Qué hay en la habitación del fondo del pasillo derecho?» Tae-jun no dejó de comer. No cambió la expresión. Pero hubo algo en la manera en que sostuvo el tenedor por un segundo de más que era una respuesta por sí misma. «Cosas», dijo Tae-jun. «¿De quién?» Una pausa. «De alguien que ya no está aquí». Min-Hun asintió. No preguntó más. Eso también era un tipo de respuesta, aprendida con el tiempo, que algunas preguntas se responden solas y uno sabe esperar el momento correcto. El momento correcto llegó 3 semanas después. No porque Min-Hun lo buscara, sino porque a las 11 de una noche lluviosa, escuchó música. Venía del pasillo derecho, suave, casi inaudible, del tipo de música que no se pone para escucharla sino para recordar algo. Min-Hun se quedó en su cuarto. Escuchó. La música duró 20 minutos. Luego se detuvo, y después de un largo silencio, escuchó pasos en el pasillo. Tae-jun se detuvo frente a su puerta. Min-Hun lo supo por la sombra bajo la puerta. Estuvo ahí un momento. No llamó, no habló, solo estuvo ahí. Luego se fue. A la mañana siguiente, Tae-jun estaba en la cocina cuando Min-Hun bajó. Cosa rara. Normalmente para esa hora ya se había ido. Estaba de pie junto a la ventana con el café en la mano, mirando afuera, con ese perfil que Min-Hun había aprendido a leer aunque todavía no terminaba de entender todos sus párrafos. «Había un amigo», dijo Tae-jun,
Sin preámbulo, sin que nadie hubiera preguntado nada. Min-Hun no se movió. Éramos cercanos. Hace mucho tiempo. Antes de que las cosas fueran como son ahora. Pausa. Alguien decidió que esa cercanía era una historia interesante. Un periodista. O alguien que le pasó la información a un periodista. Tae-jun bebió el café. La historia salió. La familia de él reaccionó. Perdió trabajo. Perdió contacto con su familia durante 2 años. Tuvo que mudarse de ciudad. Min-Hun escuchó. «No fue culpa tuya», dijo eventualmente. «Fue consecuencia de estar cerca de mí», respondió Tae-jun, «que es distinto pero lleva al mismo resultado». «No es lo mismo». Tae-jun lo miró. Era la primera vez en mucho tiempo que lo miraba directamente de esa manera, sin el vídeo habitual entre su expresión y el mundo exterior. «He pagado sus cuentas durante 5 años», dijo. «Anónimamente, porque es lo único que puedo hacer desde la distancia que mantengo». Min-Hun procesó eso. «¿Sabe el que eres tú?» «No». «¿Por qué no?» «Porque saber que soy yo significaría que todavía estamos conectados de alguna manera». Tae-jun volvió a mirar afuera. Y eso lo pondría en riesgo de nuevo. El silencio que siguió fue largo, del tipo de silencio que no pide ser llenado. «¿Por eso se van todos?», preguntó Min-Hun finalmente. «¿A qué te refieres?» «Los asistentes, los guardaespaldas. Es porque empiezan a importarte y tú te alejas antes de que les pase algo». Tae-jun no respondió, lo cual era también una respuesta. «O se van ellos», dijo Min-Hun, «porque se cansan de que alguien los note y luego actúe como si no hubiera notado nada». Tae-jun se giró para mirarlo, y Min-Hun vio algo en su expresión que no había visto antes en ninguna persona. No era sorpresa exactamente. Era el tipo de expresión que tiene alguien cuando por fin escucha dicho en voz alta algo que llevaba años pensando en silencio. Ese día, Tae-jun llegó tarde de nuevo. Pero antes de irse, mientras recogía sus cosas del escritorio, se detuvo un momento junto a la puerta del estudio. «La habitación tiene cosas suyas», dijo. «Libros, algunas fotos. Dejé todo ahí porque tirarlo se sentía definitivo». Min-Hun no respondió. «No tienes que entrar», continuó Tae-jun. «Solo quería que supieras por qué está cerrada». Y se fue. Y Min-Hun se quedó pensando en eso durante horas. En la diferencia entre cerrar una puerta y dejar algo adentro para que no desaparezca completamente. Los meses siguieron. Y algo cambió en el penthouse de una manera que era difícil de señalar exactamente. No en los muebles. No en la rutina. En el peso del aire. Tae-jun dormía más. Min-Hun lo notó porque las luces del estudio empezaron a apagarse antes. Primero a las 12. Luego a las 11. Una noche a las 10 menos cuarto. Y Min-Hun escuchó la puerta del dormitorio de Tae-jun cerrarse y el silencio que siguió era completamente diferente al silencio de las noches de trabajo. Era el silencio de alguien que había decidido descansar, no de alguien que había colapsado de cansancio. Tae-jun también empezó a comer mejor. No de manera espectacular. Pero las mañanas en que Min-Hun dejaba algo hecho en la cocina antes de que él se fuera, los recipientes aparecían lavados cuando regresaba. Y una vez, solo una, Tae-jun llegó a casa con 2 bolsas del restaurante que Min-Hun había mencionado de pasada meses atrás, las dejó sobre la mesa sin decir nada, y se fue a cambiar de ropa. Cuando regresó, Min-Hun ya había puesto los platos. Se sentaron, comieron, y a mitad de la cena, sin que nada lo provocara, Tae-jun dijo algo sobre una reunión que había tenido ese día, algo levemente absurdo sobre un ejecutivo que había confundido 2 presentaciones, y lo contó con esa voz plana suya que hacía que la historia sonara todavía más cómica de lo que probablemente era. Min-Hun se rió. Tae-jun lo miró, y sonrió. No ampliamente, no de manera que nadie externo lo hubiera llamado sonrisa. Pero la comisura de su boca se movió de una manera específica, y algo en sus ojos cambió por un momento, y Min-Hun pensó que esa expresión era probablemente la más honesta que le había visto hasta ahora. Esa noche, mucho después, cuando el apartamento estaba en silencio, Min-Hun estuvo sentado en la terraza mirando Seúl, pensando, sintiendo algo que había estado creciendo durante meses de manera tan gradual que no había podido nombrarlo hasta ese momento. No era lo que había esperado sentir cuando aceptó este trabajo. No era lo que nadie en su situación debería sentir, pero era real, y era suyo, y no sabía qué hacer con eso. Director lo encontró ahí esa noche. Cosa rara para las 11 de la noche, pero Director parecía tener un instinto especial para las conversaciones que necesitaban tener lugar. Se sentó a su lado sin ser invitado. Por un rato ninguno habló. «¿Ya te importa?», dijo Director finalmente.
No era una pregunta. Sí, respondió Min-hun. Director o asintió. ¿Y ahora qué vas a hacer? Min-hun pensó. No sé. Los que se fueron, dijo Director despacio, no se fueron porque eran débiles. Se fueron porque llegaron a ese punto y decidieron que querían algo que él no podía darse el lujo de dar. ¿Y él lo sabía? Siempre lo sabe. Pausa. ¿Y qué hace cuando lo sabe? Director miró la ciudad. Lo mismo que siempre. Se hace más pequeño. Ocupa menos espacio. Como si así pudiera hacer que lo que siente la otra persona también se reduzca. Min-hun procesó eso. ¿No funciona? Dijo. No, confirmó Directoro. Nunca ha funcionado. Hubo otro silencio. ¿Por qué me está contando esto? Directoro lo miró. Porque llevas 4 meses aquí, dijo. Y es la primera vez en mucho tiempo que lo escucho dormir. Y con eso, se levantó y se fue. Min-hun se quedó sola en la terraza. Con Seúl. Con la lluvia que empezaba otra vez. Con todo lo que sabía que era complicado. Y con la decisión que empezaba a formarse en algún lugar dentro de él, lentamente, sin ninguna garantía de que fuera la decisión correcta. Solo la sensación de que era la suya. Las semanas que siguieron tuvieron una tensión nueva. No externa, interna. Min-hun sabía lo que sentía. Tae-jun, de alguna manera que Min-hun no podía explicar completamente, también parecía saberlo. No porque Min-hun hubiera dicho nada, sino porque Tae-jun era observador de una manera que iba más allá de lo que la mayoría de las personas considerarían atención. Lo notó en la manera en que Tae-jun empezó a mantener distancias levemente diferentes. No más lejos, más cuidadoso, como alguien que camina cerca de algo frágil y ajusta cada paso para no ser el responsable de romperlo. Era una clase específica de consideración. La clase que viene del miedo, no de la indiferencia. Un miércoles por la noche, Min-hun estaba leyendo en la sala cuando Tae-jun se sentó en el sofá del otro extremo. Cosa que había pasado antes, pero esa noche tenía una calidad diferente. Como si Tae-jun hubiera tomado una decisión pequeña y grande al mismo tiempo. Por un rato ninguno habló. ¿Por qué te quedas? Dijo Tae-jun finalmente. Min-hun bajó el libro. ¿A qué te refieres? Aquí. ¿Conmigo? Tae-jun miraba al frente. No solo por el dinero. Lleva suficiente tiempo para saber que hay trabajos menos complicados que pagan casi igual. Min-hun lo pensó. No como una pregunta retórica que necesitaba respuesta diplomática. Como una pregunta real que merecía honestidad. ¿Por qué me importa cómo estás? Dijo finalmente. Tae-jun no respondió. Y sé que eso es complicado para ti, continuó Min-hun. Sé lo que te pasó. Sé por qué cuidas la distancia. Y no te estoy pidiendo que cambies nada. Solo, es la verdad. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Del tipo de silencio que no es vacío. Que está lleno de algo que ninguno de los dos está listo para nombrar completamente todavía. Si algo te pasa por estar aquí, dijo Tae-jun, con esa voz baja que Min-hun ya había aprendido que significaba que estaba hablando de algo que le importaba genuinamente. No podría. Se detuvo. Lo sé, dijo Min-hun. No creo que lo sepas. Tae-jun. Era la primera vez que usaba su nombre directamente. Sin título. Sin formalidad. Solo el nombre. Tae-jun lo miró. No soy la primera persona que conoces, dijo Min-hun. Pero soy la que está aquí ahora. Y puedo tomar mis propias decisiones sobre qué riesgos son míos. Tae-jun lo miró por un largo momento, con esa expresión que Min-hun había tardado meses en aprender a leer. No era indiferencia. Nunca había sido indiferencia. Era exactamente lo contrario. Era alguien que sentía demasiado y había aprendido durante años a hacer que eso pareciera nada. No sé cómo hacer esto, dijo Tae-jun finalmente, con una honestidad tan directa que Min-hun tardó un segundo en procesar que era real. ¿El qué? Lo que se supone que viene después de esto. Min-hun sostuvo su mirada. Yo tampoco, dijo honestamente. Pero podemos no saber juntos. Hubo un momento. Uno de esos momentos que no son dramáticos desde afuera pero que desde adentro tienen el peso de todo lo que llegó antes. Tae-jun miró sus manos. Luego miró a Min-hun. Y por primera vez en mucho tiempo, quizás en años, no se hizo más pequeño. No ocupó menos espacio. No cerró nada. Solo estuvo ahí, presente, en la misma sala, con otra persona que también estaba presente. Y eso, por sí solo, fue algo. Los días que siguieron no fueron perfectos. Nada lo era.
Hubo una semana difícil cuando un artículo salió en un portal de noticias económicas mencionando al asistente personal del heredero Kang, con una foto tomada desde lejos afuera del edificio, donde apenas se distinguía la silueta de Min-hun. Tae-jun entró al apartamento esa noche con una calidad de silencio específica, el tipo de silencio que anuncia tormenta. Min-hun lo esperó. Hay que tomar algunas precauciones adicionales, dijo Tae-jun. Rutas diferentes. Menos salidas por la entrada principal. Está bien. Tae-jun lo miró. ¿No tienes más preguntas? ¿Debería tenerlas? Pausa. La mayoría de personas reaccionarían con más alarma. No soy la mayoría de personas, dijo Min-hun simplemente. Algo cruzó la expresión de Tae-jun. Breve, casi imperceptible. Pero Min-hun ya sabía leer esas cosas. Era gratitud, del tipo que no sabe cómo decirse en palabras y entonces se queda quieta en algún lugar del cuerpo. Tae-jun asintió. Se fue a su estudio. Y esa noche, más tarde, cuando Min-hun pasó por el pasillo, la luz del estudio estaba apagada. A las 9:30, la hora más temprana hasta ahora. Y Min-hun se detuvo un segundo frente a esa puerta cerrada, en esa oscuridad del pasillo que ya conocía tan bien, y pensó que hay personas que han llevado tanto tiempo solos que han olvidado que existía otra opción, y que a veces todo lo que hace falta para recordarles esa opción es simplemente quedarse. Quedarse cuando todo dice que te vayas. Quedarse cuando no hay garantías. Quedarse no porque sea fácil, sino porque algo en ti sabe que este lugar y esta persona necesitan que alguien se quede con una intensidad que muy pocas cosas en la vida tienen. Meses después, en una noche que no tenía nada especial en el calendario, estaban los dos en la terraza. Ya era costumbre, de esas costumbres que se forman solas sin que nadie las declare. Café, Seúl, lluvia eventual, silencio que ya no pesaba. Pensé que te irías en el segundo mes, dijo Tae-jun. ¿Cuándo lo pensaste? Cuando encontraste la cláusula del contrato. Min-hun sonrió un poco. Casi lo hice. Tae-jun lo miró. ¿Qué te detuvo? Min-hun pensó en la respuesta correcta. El pan de queso, dijo finalmente. Tae-jun frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Lo dejaste en la cocina sin explicación. Semanas antes de que tuvieras razón alguna para recordar que me gustaba. Tae-jun no respondió. Eso me dijo más de ti que todo lo demás junto, continuó Min-hun. Que notas, que recuerdas, que actúas sobre lo que recuerdas aunque actuar sobre eso te asuste. Silencio. No me asusta, dijo Tae-jun. Si te asusta. Una pausa. Si me asusta, admitió. Y en esa admisión, en esa frase de 3 palabras dicha hacia la ciudad iluminada y no hacia Min-hun directamente, había más honestidad que en muchas conversaciones largas. Min-hun dejó que existiera. No la persiguió. No la amplió. No la convirtió en más de lo que era. Solo la dejó ser. Y Tae-jun, que había esperado que hiciera alguna de esas cosas y se había preparado para eso, notó el no movimiento de Min-hun de la misma manera en que se nota la ausencia de algo que se esperaba. Con algo que se parecía al alivio, y al reconocimiento, y a la primera forma de confianza que es genuinamente difícil de romper porque no fue declarada, sino construida, piedra por piedra, noche por noche, en silencio y en lluvia y en Seúl. Fue director o quien lo dijo en voz alta eventualmente, como le pasaba con las cosas importantes. Lleva más de 1 año, le dijo una mañana. Lo sé. Nadie más ha durado más de 6 semanas. Lo sé. Director lo miró de esa manera suya que evaluaba sin juzgar. ¿Cómo lo hizo? Min-hun pensó en la pregunta honestamente. ¿No lo hice? Dijo. Solo me quedé. Director procesó eso. Asintió una vez. A veces eso es todo lo que hace falta. Y esa tarde, cuando Tae-jun llegó a casa, encontró a Min-hun en la cocina preparando la cena con una sencillez absoluta, sin decoración, sin performance de domesticidad, simplemente cocinando. Y Tae-jun se quitó el saco, lo dejó sobre la silla de siempre y se sentó en la barra. «Huele bien», dijo. Simple, real. Y Min-hun respondió sin voltear. «Faltan 10 minutos». Y Tae-jun dijo. «Bien». Y esperó. Y ese momento pequeñísimo, sin drama, sin música de fondo, sin la ciudad mirando, era exactamente la cosa más enorme que había pasado en ese penthouse en años. Porque Kang Tae-jun, que había aprendido a no esperar nada de nadie para no perderlo, estaba esperando 10 minutos. A alguien que iba a estar ahí cuando se cumplieran. Y eso era todo. Y era suficiente.
Y era el principio de algo que no tenía nombre todavía, pero que ya era real, ya era suyo y ya no tenía miedo de serlo. Si llegaste hasta aquí, entonces tú también te quedaste, como Min-Hun. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Tú te habrías quedado al lado de Taejun? ¿Habrías tenido la paciencia de esperar a que alguien tan cerrado como él dejara entrar aunque fuera un poco de luz? ¿Crees que vale la pena amar a alguien emocionalmente distante, alguien que siente profundo pero que no sabe cómo mostrarlo? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero leerlos. Porque estas historias las hago para ti, para los que saben que el amor más real no siempre llega con fuegos artificiales, sino a veces con una taza de té, un pan de queso y alguien que simplemente decide quedarse. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, suscríbete para que no te pierdas la próxima y comparte con alguien que también aprecie las historias que se toman su tiempo. Nos vemos pronto.